Pero a partir de que Jesús fue el fundador del cristianismo, se suele afirmar que el segundo fundador del cristianismo es Pablo. A mí también me parece imposible esta afirmación, ya que no se puede ser fundador de ninguna religión nueva, ni Jesús ni Pablo, cuando no se tiene el deseo ni la menor idea de lo que se está fundando. En efecto, desde luego, Pablo se declara totalmente judío y tenemos muchísimos textos. No voy a detenerme, tendrán ustedes que ver en Gálatas 5:3, donde él testifica a todo hombre que está circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley, es decir, él mismo también, en Romanos 2:25, como la circuncisión solo vale cuando se cumpla la ley. En 1 Corintios 7:18 fue llamado a aceptar a Jesús como Mesías, siendo un judío circunciso. Bueno, no cambie de estado, no rehaga su prepucio. Y al revés, o Filipenses 3:4-6, donde se jacta de ser más judío que ninguno y más israelita como hebreo, hijo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, etc. Y luego el famoso capítulo 9 de Romanos, donde la alabanza a Israel y a los israelitas es máxima, que es la filiación, la gloria, la alianza, la legislación, el culto. Todo esto ha sido dado a Israel. Y finalmente también, bueno, tienen ustedes una doxología al Dios de Israel al final de Hebreos, que eso solo lo puede escribir un judío a carta cabal. Así que, entonces, ¿qué podemos decir a propósito de que Pablo fue el segundo fundador del cristianismo? Pues lo que podemos decir es que se puede al menos arguir que no está nada claro lo que él piensa de la ley para quien no estudia sus cartas durante años y de una manera obsesiva, porque si lees Romanos 7, 12, 13, y dice la ley es santa y santo el precepto justo y bueno, y luego en Filipenses 3:7 dice todo lo que para mí era ganancia, es decir, mi vida anterior como observante de la ley, lo he estimado como una basura, como pérdida por amor de Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, no es el momento de discutir este pasaje, pero yo creo que no debe ser entendido como un aborrecimiento por parte de Pablo de su judaísmo, al que llamaría basura, sino al celo exagerado, fanático, unilateral, es decir, de un judaísmo absolutamente convencido de sus peculiaridades étnicas, de haber sido escogido como pueblo elegido por ser Israel y no admitir de ningún modo dentro de ese pueblo al que no se haga judío, pues me da a mí la impresión que no se puede decir tampoco que Pablo fue el segundo fundador del cristianismo, porque nunca lo pretendió, ni él jamás dejó de ser judío. Esto se podía hablar largamente, pero lo digo así en síntesis. En mi opinión, sostengo que Pablo jamás abandonó su judaísmo, sino que simplemente en el momento clave de la historia de la humanidad, que es la era mesiánica, cuando llegó la plenitud de sus tiempos, su judaísmo lo vivió de otro modo, intensamente, en el Mesías de Israel, pero no en una religión nueva. Eso creo que debería apartarse radicalmente del sermón y de las afirmaciones corrientes. La segunda idea que debería también apartarse y de manera concomitante
lo que he dicho rápidamente, mi punto 1 es, se puede decir sin más, y esto lo tienen ustedes prácticamente en todos los libros sobre la teología de Pablo, repito, se puede decir sin más que Pablo nos liberó de la ley de Moisés. Tal afirmación, repito, Pablo nos liberó de la ley de Moisés sin ningún calificativo, sin ninguna característica, sin ningún pero, suele encontrarse incluso entre los máximos especialistas. Vean, si no, ustedes, si pueden leer inglés, la teología del apóstol Pablo, de James Dunn, un libro de 750 páginas, donde tal expresión se lee repetidamente, sin ningún esclarecimiento. Pablo nos liberó de la ley de Moisés. A mí me parece esto una solemne barbaridad. En efecto, la ley de Moisés contiene el decálogo, que se repite con gran solemnidad y con amplificación nada menos que 2 veces, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Así pues, si se afirma que Pablo nos liberó de la ley de Moisés, sin más, estamos diciendo una burrada. Entonces diríamos que Pablo nos permite robar, matar, adulterar y todo lo demás. Es necesario, pues, especificar con toda claridad qué es eso de que Pablo nos liberó de la ley de Moisés, y prácticamente nadie lo hace. En la página 135 de ese famoso libro de James Dunn que acabo de citar, pues se dice, se habla muy superficialmente de la ley y del decálogo, que Dunn lo ve implícito en Romanos 7:7 y 13:9 y algo más claramente en Romanos 12:14-15 y en 2:25-27. Leo esto solo, que es lo más importante. Pues cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley, los cuales muestran las obras de la ley escrita en su corazón, atestiguándolo así sus conciencias y los pensamientos contrapuestos en su conciencia de condenación y alabanza. Este es el capítulo 2 que he dicho de Romanos, pero en concreto he citado 2:14-15. Pues ahora cito 25-27. Pues la circuncisión en verdad es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Pero si la incircuncisión, es decir, los gentiles, guardan las justas prescripciones de la ley, no se reputará su falta de circuncisión física como si fuera una circuncisión real, y el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti, judío, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. A mí me parece que claramente está diciendo aquí Pablo que existe una ley natural que es obligatorio para todos, que es eterna, universal, inamovible. Y esa es el decálogo. Y es una ley divina que rige para todo el mundo, ya sean judíos o no, y que en el juicio se tendrá en cuenta, en el juicio universal solamente se tendrá en cuenta a quienes no conocieron ni a Moisés, ni al Mesías, ni nada de esto, se han cumplido o no con estos preceptos. Pero la mayoría, desde luego, Dan no lo hace, no dedica páginas convenientemente al ir a este núcleo de la ley. Claro que habla de la ley en páginas y páginas, pero no distingue
claramente de lo que es ley eterna, universal, absoluta e incambiable, de otras leyes que claramente son para los judíos, solo para los judíos, y lo dicen los judíos hasta el día de hoy, es decir, aquellos que pertenecen a Israel, y es la circuncisión, la pureza ritual respecto al contacto con lo divino y la pureza de los alimentos. Al leer el Levítico, el libro del Levítico en especial, se observa con toda claridad que la intención de estas leyes sirven específica y clarísimamente para separar al pueblo elegido de otros pueblos. El pueblo elegido descendiente, según la carne de Abraham, a través de Isaac y de Jacob, separándola del resto de las naciones del mundo, que son 70, según Génesis 10. Bueno, pues abogaría porque en todos los libros sobre Pablo se distinguiera nítidamente entre ley eterna y universal y entre ley temporal y específica para los judíos. Y es temporal la ley de la circuncisión, la pureza ritual y los alimentos, especialmente por dos motivos que no puedo amplificar. Porque en esta época mesiánica el judío tiene que seguir cumpliéndola, pero ha de hacerla según la interpretación del Mesías. Y segundo, porque en época mesiánica la ley cambia. El Mesías tiene poder para cambiarla. Y un gentil convertido a Cristo puede guardarse en igualdad de condiciones que los judíos y estar injertado en Israel sin cumplir la ley. Y hay que añadir, completa. Tiene que cumplir la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la fe, la ley del Espíritu. Todo se resume en la ley del amor o la ley de Cristo, pero no ha de cumplir el gentil, porque según 1 Corintios 1, 17 al 19, al 21, ese gentil que se injerta en Israel no necesita hacerse judío para salvarse en las mismas condiciones, es decir, salvación de primerísima clase. Por lo tanto, Pablo de ningún modo ha venido a liberarnos de la ley. Pablo solo libera a los gentiles que creen también en Jesús como Mesías, pero los judíos que siguen permaneciendo en la alianza, según 1 Corintios 7:20, cada uno permanezca en la situación en la que fue llamado, el judío tiene que seguir siendo judío. Y si está circuncidado, según Pablo, tiene que cumplir totalmente la ley de Moisés, aunque debe añadir, ya que se está en época mesiánica, la fe en Jesús como Mesías. Por tanto, no podemos jamás decir Pablo nos liberó de la ley de Moisés, porque decirlo sin especificarlo es una burrada solemnísima. Y tercer punto, ¿es Pablo defensor de la preexistencia del Mesías? Esto lo dice también Dan, lo dicen también muchos comentaristas sobre los que yo ahora estoy reflexionando porque no estoy de acuerdo ni conmigo mismo y porque creo que para entender a Pablo hace falta construirse una suerte de plantilla mental, es lo que los ingleses llaman template, una especie de matriz o plantilla que, poniéndola sobre los textos de Pablo, explique al menos la mayoría. Pues bien, yo esa plantilla no la he encontrado todavía y estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, pues aquí, según muchos comentaristas afirman que Pablo cree a la vez que Jesús en cuanto hombre es totalmente humano, de acuerdo a Romanos 1:3,
el Evangelio acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, etc. Y Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, sin embargo, a la vez asume que Jesucristo Jesucristo también a veces, pero Jesús es preexistente. Y los textos básicos para afirmar que Pablo decía que Jesús era preexistente son varios, pero fundamentalmente dos. Una, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Es decir, en el Éxodo y ahí en el camino del desierto, todos tenían una bebida espiritual y era Cristo la que les daba la bebida a través del agua de la roca. Y el segundo texto es, naturalmente, Filipenses 2:6-7, que no importa ahora si el texto procede de Pablo o Pablo lo admite como suyo, aunque sea de otro, etcétera, etcétera. El texto es el cual existiendo en forma de Dios, no consideró acto de rapiña ser igual a Dios. Es decir, ya existía en forma de Dios y era igual a Dios, sino que se anonadó, se hizo nada a sí mismo, tomando forma de esclavo, llegando a ser en semejanza de hombre y hallado en condición de hombre. Esta contradicción es real, a saber, no se puede ser humano pleno y a la vez preexistente. Esa contradicción aparece con toda claridad en el libro de las parábolas de Enoc, capítulo 48. El libro primero de Enoc es importantísimo, son 5 libros, pero el libro de las parábolas es una parte que probablemente está escrita después de la muerte de Herodes, pero antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y en ese libro se habla de Enoc como el Mesías y se dice 48:1-7 lo siguiente: en ese lugar, un lugar espléndido, vi en el cielo la fuente de la justicia y en torno a ella hay muchas fuentes de sabiduría. Y en aquel momento en que se está viendo el cielo, está Dios allí, fue nombrado ese hijo de hombre, aquel hijo de hombre, ojo, no digo el hijo del hombre, sino ese hijo de hombre, fue nombrado su nombre ante el Señor de los espíritus, Yahvé, y su nombre ante el principio de días, Yahvé. Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes de que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los espíritus. Ese hijo de hombre, es decir, un ser humano, servirá de báculo a los justos para que en él se apoyen y no caigan. Él es la luz de los pueblos, será la esperanza, etcétera, etcétera. Por esto fue elegido y escogido ese hombre, Enoc, junto a él, el principio de días, el Señor de los espíritus, antes de crearse el mundo y por toda la eternidad. Pues bien, aquí hay también esta aparente contradicción. Por una parte se afirma que el Mesías es preexistente, capítulo 48, y por otra parte en la misma obra, capítulos 70 y 71, es Enoc, y este Enoc es el séptimo varón después de Adán. ¿Cómo diablos se puede entender todo esto? Yo creo que para entenderlo, y no lo he visto escrito todavía en ninguna parte, aunque yo sí lo he publicado, hay que apelar a un texto judío rabínico, desde luego tardío, el siglo III o IV, mucho más tardío que el libro de las parábolas de Enoc,
que se recoge, que es del siglo I, como digo, un dictum de los rabinos que se recoge en el Talmud en el siglo V y que me parece que ofrece la solución a esta enorme y aparente contradicción. El texto dice así: hay 7 cosas que preexisten antes de la creación. Son las siguientes: la Torá, la ley, el paraíso, la Gehenna, el infierno, el arrepentimiento, el templo, el trono de gloria y el nombre del Mesías. Esto lo tienen ustedes en el Talmud Bavli de Babilonia, en Nedarim 39 y en un Midrash Bereshit, Radba, Génesis 1:4. Creo que puede aceptarse, y aquí está la dificultad técnica, que este pasaje es tardío, pero este pasaje, que dada la evolución lentísima de las lenguas semíticas y de las ideas semíticas, quizás pueda recoger ideas muy anteriores, y es lo siguiente: no es ese hijo de hombre, ojo, no he dicho el hijo del hombre, eso es griego, no, ese hijo de hombre, en arameo, el Mesías, que no es ese hijo de hombre el que preexiste en sí antes de la creación. Lo que preexiste es el nombre, es decir, la esencia, la definición del Mesías, que preexiste en la mente divina antes que la creación. Pero al igual que la ley de Moisés, que también preexiste antes de la creación, o el templo de Jerusalén, que también preexiste antes de la creación, aquí lo que preexiste es el concepto, esencia o función de un hijo de hombre que más tarde se llamará Mesías. Es decir, ese concepto preexiste en la mente divina y en un momento de la historia humana, después de la creación, cuando el principio de días o el Señor de los Espíritus, es decir, Yahvé, Dios, lo concrete, según los enóquicos que han recogido el libro de las parábolas de Enoc, ese hijo de hombre será Enoc, capítulos 70 y 71. Y para los cristianos, ese hijo de hombre, cuyo nombre es preexistente, se encarnará de alguna manera en Jesús. Planteo pues la hipótesis que Pablo y el autor del libro de las parábolas de Enoc no incurren en ninguna contradicción, sino en algo que se debe explicar, es decir, el autor lo explicaría a los enóquicos y Pablo lo explicaría a los corintios o a los filipenses. No es una contradicción al afirmar que Jesús es un ser humano, es un hijo de hombre, es por lo tanto temporal, pero en él se encarna, ojo con esta palabra que es discutida, se encarna el nombre o el concepto del Mesías en la plenitud de los tiempos, a saber, en la época mesiánica. Es decir, la época que vive Pablo entre la muerte y resurrección del Mesías y su segunda venida, en ese ínterin de ahora ya ha ocurrido nuestra salvación, pero aún no ha llegado plenamente hasta que venga el Mesías de nuevo. Por tanto, en este sentido, Jesús es humano y temporal, pero Jesucristo es aquel hombre humano perfectísimo. Jesús el Cristo, como su mismo nombre indica, es el ser humano en el que el concepto o nombre del Mesías eterno antes de la creación, que existía siempre en la mente divina, es eso lo que se mete dentro de su cuerpo, del mismo modo que ese concepto de la ley se plasma en la ley de Moisés, o ese concepto del templo ideal que existió siempre
como idea en la mente divina se plasma en la historia. Por lo tanto, así que en resumidas cuentas, y pensando que hay que hacer una plantilla para ver cómo podemos comprender a Pablo, pues yo aquí he intentado decir que en esa plantilla tiene que quedar claro que Pablo no es el segundo fundador del cristianismo, ni de ninguna manera. El cristianismo tampoco lo funda Jesús, ni tampoco Pablo, ni tampoco los seguidores inmediatos de Jesús. Que ya está, el cristianismo se funda en los 4 o 5 primeros siglos. He dicho también que no se puede decir que Pablo nos liberó de la ley de Moisés. Y he dicho también que no hay contradicción en decir que el nombre del Mesías es preexistente, pero que ese nombre, concepto, para los enóquicos se encarna en Enoc, que es el Mesías, juez, y para los cristianos se encarna en Jesús. Y nada más.